¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de noticias en este día lunes muy caluroso en buena parte del país. De hecho, hay una alerta meteorológica de la cual vamos a estar conversando más adelante. Se van a mantener así estas temperaturas hasta por lo menos el día jueves. Hoy un día con muchísima información. Vamos a comenzar con lo que está ocurriendo con un grupo de camioneros que inició un paro indefinido en reclamo por el alza de combustible, en los precios de los combustibles y también la delincuencia. Hay bloqueos parciales en varias rutas. Cristian de Medici nos va a actualizar esta información. Cristian. Hola Pati, muy buenas tardes. Nosotros, claro, con harto calor y también con mucha información acá directamente desde el kilómetro 41 en la Ruta 5 Sur a la altura de Paine. Le pido a Rodrigo Sáez que de inmediato mostremos parte del ambiente que está ocurriendo acá, siendo prácticamente ya a las 2 de la tarde, donde los camioneros han tomado un descanso luego de estar movilizados durante toda la mañana en el contexto de estas manifestaciones que han sido realizadas a lo largo de todo el país y también en el marco de la reunión que tuvieron dirigentes de los transportistas con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde principalmente se exigen medidas en materia de seguridad y también una rebaja del 35% por el costo del combustible como parte de las principales demandas que sostienen los camioneros. Recordemos que ya hace algunos meses atrás estuvimos presentes también en este punto acá de la zona de la Ruta 5 Sur, conversando sobre todo por el mismo tema, el tema de la seguridad y por el alza del combustible que en esa época se estaba registrando, particularmente en el precio del petróleo, y que claramente ha ido aumentando no solo el precio de este octanaje, de este tipo de combustible, sino que todas las gasolinas. Y bueno, con respecto a la materia de seguridad, que también los tiene muy complejos. De hecho, en la última movilización, recordemos un poco de qué se trataba. En el norte de nuestro país, un camionero había sido asesinado en el contexto de la situación que ocurría producto de la inseguridad de los transportistas, y fue eso lo que motivó a sostener diversas mesas de diálogo. Ahora nuevamente los camioneros han estado en reunión con el ministro de Hacienda, como les comentaba, exigiendo parte de su petitorio. Y quienes participaron de esta reunión: la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte desde Arica a Paine, también los profesionales de la Interempresa de Choferes de Camiones, la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros y la Confederación de Dueños de Camiones. Ahí el presidente, de hecho, de la Confederación Nacional, la CNTC, Sergio Pérez, respaldó esta movilización acá de los camioneros de Paine, pero por ahora descartaron plegarse haciendo la misma manifestación que están haciendo. Hay que señalar, eso sí, que acá en la Ruta 5 Sur, en ambas direcciones, es decir, hacia la región metropolitana como también hacia la región de O'Higgins, el tráfico no está cortado. Hay una disminución en el flujo parcial debido a que los camioneros se han estacionado justo en la zona de la caletera en ambas zonas, y de ahí entonces dan paso a que Carabineros también trate de controlar un poco el flujo de todas las personas que van en ambas direcciones. Hay que hacer esa mención, no está cortado el tráfico. Por eso, ¿qué les parece si partimos nuestro despacho revisando algunas declaraciones que tenemos por parte de camioneros como también de autoridades que han hablado con nosotros y también han hecho un balance en esta primera jornada de manifestaciones y movilizaciones, mejor dicho? Escuchemos parte de esas palabras. Este rubro ya no da más, este rubro está en el suelo, este rubro está golpeado hace rato por el tema de la delincuencia, por el tema de los valores de los combustibles. No nos olvidemos que nosotros, si ves, tenemos nuestro camión, llegamos, nos bajamos del camión y tenemos que tomar nuestro auto. Entonces ya están tan insostenibles los precios, insostenible la delincuencia, sobre todo para el lado norte. O sea, a mí me roban el camión, se sube un tipo con un hammer, con la maquinita esta para borrar la señal, aunque yo tenga GPS, tenga todo lo que tenga, el tipo elimina la señal de mi camión, se llevan el camión, a mí me meten dentro de una cajuela, después me dejan abandonado a cualquier parte y el camión, si aparece tengo buena suerte, si no aparece mala suerte. A mí ya me robaron mi camión ya. Ahí escuchábamos las palabras de algunos camioneros quienes transmitían un poco la inseguridad que les toca vivir al momento de realizar viajes bastante extensos. De hecho, nosotros acá hemos conversado con algunos que han venido desde la ciudad de Arica a movilizarse aquí a Paine, también porque son conocidos durante varias décadas, trabajan juntos, y nos comentan también que en algunos casos han tenido que hacer un recorrido bastante extenso donde ni siquiera se dan el tiempo de descansar o incluso ir al baño, producto del temor de que les roben la carga. Dicen que la situación ha ido empeorando con los meses y incluso ya no se trata solamente de que le roben prácticamente solo la carga, sino que se pone en riesgo su vida. Bueno, se los comentaba al inicio de nuestro despacho, hubo una reunión suscrita por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con diversos representantes del gremio de los camioneros, particularmente ahí el que estaba liderando parte de las tratativas de las reuniones, Sergio Pérez, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, lo que se conoce como la CNTC, donde hay que señalar que no
no están movilizándose de la misma manera, cortando el tránsito, por así decirlo, o mejor dicho, también apostándose con los camiones. De hecho, descartaron plegarse, aunque sí están respaldando la movilización acá de los camioneros que se encuentran en el kilómetro 41 de Paine. De hecho, también vamos a citar parte de las declaraciones que ahí vamos a escuchar en algunos minutos más, donde señalaba que están tratando de generar el reclamo de manera generalizada por parte del tema del petróleo, de esta alza semanal que se está registrando y, por supuesto, el temor de la violencia y la inseguridad que tienen parte de los camioneros al momento de trasladar y realizar su servicio de transporte. Escuchemos parte entonces de las declaraciones del presidente de la CNTC, quien estuvo realizando diligencias durante toda esta mañana ahí en el Ministerio de Hacienda. Nos van a establecer la propuesta que tenemos que aprobar nosotros, pero como un anuncio primario se establece que el MEFCO va a haber una variabilidad, no semanal, sino que en mayores plazos, y vamos a tratar de que haya estabilización del valor del litro de petróleo. La movilización de los colegas dirigidos por el colega Cristian Sandoval, la hacemos propia. Ellos están reclamando por el tema del alza de petróleo semanal y el tema de la violencia, la seguridad. Por lo tanto, es lo que nosotros también estamos reclamando. Ahí escuchábamos parte del balance que ha hecho el vocero de la CNTC, quienes luego de estas reuniones entregaron un balance también de cuáles van a ser los puntos que se tienen que considerar durante las próximas reuniones que se suscriban con las autoridades, sobre todo porque si ampliamos un poco el petitorio de manera general o de manera transversal, lo que acá significa es la disminución que ellos solicitan en torno al precio del petróleo. Sabemos que la situación económica ha estado bastante difícil y de hecho también las presiones inflacionarias y también la fluctuación de los mercados ha hecho de que vaya aumentando el precio, no solo del petróleo obviamente, sino que el precio de todos los combustibles. Nuestro bolsillo, usted probablemente que nos ve a través de Chilevisión Noticias lo sabe, y es por eso que esa es la demanda transversal. Ahora, si nos volvemos acá a la zona de Paine, tenemos declaraciones al respecto por parte de uno de los voceros acá de los camioneros que están movilizados para conocer que en sí no se sienten tan representados por parte de las divisiones, o mejor dicho, de la administración en general. Por eso quiero que prestemos atención, mejor dicho, aparte de esas declaraciones, para conocer en profundidad lo que ocurre acá en el kilómetro 41. El señor Pérez estaba conforme porque había llegado a una negociación o a un acuerdo con el gobierno donde estabilizaba los precios. ¿Y qué le parece a usted? Estamos parados aquí por el precio. Hoy en día se están sentando a la mesa a negociar con personas de otra estampa. No son, primero que nada, no son nuestros reflejos. No, ellos no piensan como nosotros. Ahí revisábamos también el balance que hace uno de los dirigentes que ha estado durante toda esta mañana y de hecho nos transmitía un poco su inseguridad por parte de las negociaciones que se están realizando en la zona metropolitana, pero también por parte de cada uno de los colegas que se encuentran acá. Reiterar a quienes tengan pronosticado transitar acá en la Ruta 5 Sur durante las próximas horas que el tráfico está lento, no está cortado, no se están realizando cortes de ruta, así que organícese con tiempo, Pati, y nosotros vamos a estar también muy atentos a la evolución de las negociaciones naturalmente y por supuesto aclarando los puntos más importantes y conociendo las historias de cada uno de los camioneros que, como se los comentaba, se han desplegado a lo largo de todo Chile movilizándose, exigiendo mayor seguridad como también disminución en el precio del petróleo. Exactamente, y esto es un paro indefinido, así que vamos a seguir muy pendientes de lo que está ocurriendo con esta movilización. Gracias, Cristian, por actualizarnos esta información. Muy buenas tardes. Y nos vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Hoy había harta expectativa porque se acababa el plazo para que el gobierno tomara su determinación respecto a cuál es su alternativa para ser fiscal nacional, algo que después tenía que ser ratificado por el Senado. Martín Ortiz tiene la última información al respecto. Martín. Sí, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Información de hace muy pocos minutos atrás. José Morales es el candidato finalmente por parte del gobierno para que finalmente también el Senado vea y trate de visar o no aquel nombre. Uno que por lo menos en la instancia de la Corte Suprema generó consenso. De hecho, fue el candidato con más votos, con 17 preferencias por parte de los miembros de la Corte Suprema. También empatado con otro candidato que, como sabemos, y después de la información entregada por el gobierno hace muy pocos instantes atrás, a través de un comunicado de prensa, quedó fuera de la terna y es José Morales, quien es miembro y también es partícipe de la Fiscalía Centro Norte, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, el nombre por parte
del gobierno del presidente Gabriel Boric para enfrentarse ahora al Senado y ver si es que finalmente en esa instancia, por 2/3, eso quiere decir 33 votos, logra convertirse en el nuevo fiscal nacional y en la continuidad de Jorge Abot. Dentro también, y hablando por parte de la continuidad de Jorge Abot, habían 4 o por decir 5 los nombres que se presentaban para este cargo. Hay que mencionar que de los primeros 5 nombres, 1 se bajó y quedaron estas 4 preferencias, y entre ellos también estaba la opción de Marta Herrera, quien es miembro de la actual Fiscalía Nacional y que algunos plantean como la continuidad del gobierno, o más bien de la continuidad de Jorge Abot al interior del Ministerio Público. Así que es finalmente José Morales quien ya hace varios años atrás, cuando el nombre de Jorge Abot se inclinó como el fiscal nacional, era también uno de los candidatos a quedarse con aquel puesto, con aquel cargo, valga la redundancia, a cargo del Ministerio Público de nuestro país. Fue un nombre que se esperó durante bastantes días, este abogado de la Universidad Central, que tiene una dilatada trayectoria en el Ministerio Público, en distintos organismos al interior del Ministerio, y quien es hoy finalmente la carta propuesta por el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo que fue un nombre que se hizo mucho esperar, o que fue bastante esperado? Porque cuando el presidente de la República hacía su viaje hacia la PEC, hace una semana atrás aproximadamente, se pensaba que en aquella jornada, el lunes pasado, se iba a dar a conocer quién iba a ser el candidato finalmente. Eso se esperó. De hecho, la ministra Carolina Toa durante aquella tarde dijo que esto se iba a esperar, se iba a tratar de consensuar los nombres y ver un punto bastante importante ahora, que son estos 10 días que vienen a futuro, y es ver que el Senado logre concretar los 33 votos a favor y se considere como el nuevo fiscal nacional. En caso que no, antes de pasar al siguiente tema, en caso que José Morales no consiga los 33 votos al interior del Senado, se debe realizar una nueva quina. Esto quiere decir, en palabras simples, 5 nuevos nombres que deben postular al cargo de fiscal nacional. Pero eso es una historia que va a quedar para los días posteriores. Faltan todavía, como dije, una semana y 3 días, 10 días para que se vea. O sea, es que José Morales es el nuevo fiscal nacional de nuestro país y reemplazan a Jorge Abot. Pero pasando de esta materia, de esta noticia de último minuto, vamos a lo que sucedió también hoy durante esta jornada en relación con el presidente de la República, y una actividad que sucede durante todos los lunes, pero que esta jornada se trasladó hacia otra comuna de nuestro país, o específicamente hacia otra comuna de la región metropolitana, porque fue en Huechuraba donde se realizó el comité político a cargo de la máxima autoridad de nuestro país, también en compañía de ministros y ministras de Estado. Fue una instancia que se realizó en la biblioteca municipal de la comuna de Huechuraba, donde principalmente, según cuentan fuentes al interior, se habló del tema del fiscal nacional, también se habló de lo que se viene para la gira ahora del mandatario en México, que comienza mañana, o más bien mañana inicia su viaje hacia allá, y también lo que dejó la antigua gira de la PEC durante la semana pasada en el Asia-Pacífico, especialmente en Tailandia. Fue una instancia también donde se reunieron varios ministros que generalmente no vienen a estas actividades. Por ejemplo, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que tiene relevancia en este punto por 2 temas bastante importantes. Primero, por el paro de camioneros que también conocíamos anteriormente en la información, y también por el alza del pasaje en el transporte, o el descongelamiento del alza del transporte, como lo mencionan por parte del gobierno. Algo que dejó en claro que no va a ser durante este año, pero también se está viendo en qué momento del próximo año se va a dar y cuánto va a ser el aumento. Lo que él reiteró, que va a ser gradual. ¿Se acuerdan ustedes que hace un par de semanas atrás se hablaba de que podía aumentar incluso hasta 100 pesos? Bueno, ese aumento, o ese posible aumento, en caso de que se llegue a concretar, no va a ser de un momento a otro, sino que sería de forma gradual. Recordando lo que sucedió en octubre del 2019 con este aumento de los 30 pesos del pasaje del transporte público. Esa fue en parte la actividad que el presidente de la República vivió en la biblioteca municipal de la comuna en compañía de sus ministros y ministras, o de parte de sus ministros y ministras, donde también se les consultó por el tema del fiscal nacional, cuál iba a ser el nombre del gobierno y cuándo se iba a dar a conocer. Bueno, todo esto antes que la información llegase hacia nosotros hace un par de minutos atrás con el nombre de José Morales. Después de eso, el presidente de la República se dirigió con un grupo de vecinos y vecinas de la comuna, también en compañía de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y también el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en donde compartió con vecinos y vecinas del lugar, como les mencionaba anteriormente, y habló sobre 2 temas principalmente. Primero, la reforma de pensiones. Segundo, también el tema de este proyecto, este mecanismo de cuidados que ha presentado el gobierno para que las personas que realicen cuidados de personas tengan una atención más rápida en diversos sistemas. Y dentro de la intervención aquella del presidente de la República, justo cuando estaba iniciando en conversación con los vecinos y vecinas, se acordó un momento, porque hacía una frase, una premisa por parte del gobierno, y que lo ha dicho el presidente también en distintas actividades y ha comentado, que eso lo ha transparentado también a sus ministros de Estado, y es que el gobierno
debe estar en la calle, debe salir a terreno. En parte también plantean por eso estas actividades, estos comités políticos en distintas comunas de nuestro país y sobre todo en la región metropolitana. Y dentro de aquel momento el presidente de la República se acordó de una instancia hace un par de años atrás cuando un exministro de Estado, cuando estuvo en una comuna también de Santiago, se sorprendió de las condiciones del lugar. Y ante eso el presidente ocupó aquel ejemplo para dar a conocer o para profundizar en que sus ministros o este gobierno lo que busca es salir a terreno. Miren, de hecho pasemos a escuchar un poco las declaraciones del presidente de la República en el instante que se dirigía a vecinos y vecinas de la comuna de Huechuraba. No podemos cometer el error de pensar de que quienes estamos en política tenemos las respuestas mágicas a problemas que no experimentamos cotidianamente. A mí siempre me sorprende mucho cuando un ministro de hace un tiempo dijo de otro gobierno que a propósito de la pandemia se había sorprendido de la pobreza y el hacinamiento en el sector sur de Santiago. Chuta, no sé, el Chile que gobernamos, el Chile en el que vivimos, el Chile que construimos, todas y todas, tiene que estar presente en cada una de nuestras decisiones. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente de la República en una de las dos actividades en la comuna de Huechuraba. Y volviendo al punto del fiscal nacional, había otro nombre que sonaba con bastante fuerza y es el de Carlos Palma, el actual fiscal de la región de Aysén, y quien para algunos era considerado un fiscal que tenía mucho también recorrido o conocimiento en temas policiales, a algo que desde el gobierno, o más bien en la actualidad, es muy importante pensando en los temas de seguridad y también en cómo el Ministerio Público debe afrontar aquellos temas. Finalmente, y como dijimos desde el principio del móvil, se eligió a José Morales y ahora queda un camino que comienza durante esta jornada y que tiene 10 días por delante, en donde este candidato ya del gobierno debe presentar sus credenciales hacia el Senado y es el Senado. Después en votación, con 2/3 de los integrantes, esto quiere decir 33 votos, quien debe avisar si es que este candidato, el propuesto por el gobierno, José Morales, se convierte en el nuevo fiscal nacional o va a haber que realizar una nueva quina. Eso quiere decir nuevamente 5 integrantes que vayan a una elección nuevamente por parte del gobierno para que el Senado vote nuevamente, Patricia. Claro, por eso se escoge ahí el nombre pensando con el foco puesto en cuál es el apoyo que puede tener en el Senado. Son hartos votos, tú lo decías, 33 de 50, así es que vamos a estar muy pendientes de eso y vamos a profundizar precisamente en este tema. Muchas gracias, Martín, porque la ministra vocera de Gobierno se debiese referir precisamente a este y otros temas a esta hora desde el Palacio de la Moneda. La escuchamos. Algunos asuntos que son de importancia nacional, como ustedes ya sabrán y se comunicó oficialmente por parte del Ministerio de Justicia, la propuesta para la nominación de la Fiscalía Nacional ya está determinada por parte del Gobierno. Vamos a referirnos a eso al final, así que no se preocupen. Pero queríamos partir señalando y destacando el despliegue de nuestra agenda internacional, que ha tenido importantes frutos. Ustedes saben que para nuestro gobierno el multilateralismo, la relación con los otros países para avanzar en los desafíos que tenemos para nuestros compatriotas en Chile en materia medioambiental, de inversión, de generación de empleo, de defensa de las democracias, de combate contra el cambio climático, son prioridades y no hemos estado desplegando. En primer lugar, nuestro presidente de la República en la cumbre de la PEC se reunió con varios mandatarios de distintos países, entre ellos China, Nueva Zelanda, ¿cierto?, Canadá, justamente para seguir atrayendo inversión a nuestro país, para favorecer los espacios de generación de empleo. Ustedes saben que respecto al año pasado la inversión directa en Chile subió un 12%, pero no nos quedamos de brazos cruzados, necesitamos seguir atrayendo inversión para la reactivación económica que se espera en nuestro país. También tuvimos un avance significativo con la participación en la COP27 de nuestra ministra de Medio Ambiente junto con el ministro de Energía, que lograron algo que fue inédito, lo habíamos comentado días antes del viaje de la ministra a este encuentro, que era lograr conseguir un fondo para la reparación, ¿cierto?, de los daños ambientales que se han producido producto de la irresponsabilidad del ser humano a nivel mundial de no proteger nuestros ecosistemas y las vidas en los distintos países. Y por lo tanto, ese es un avance que queremos destacar, liderado, por cierto, nuestra ministra de Medio Ambiente, que se lo ha jugado permanentemente por la lucha contra el cambio climático a través de acciones concretas y no solamente discurso. Destacar también que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, como presidente de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social, que es el principal foro continental que aborda estas materias,
Italia. Ahí se abre una agenda importante que va a liderar nuestro país. Y por último, nuestra participación en los encuentros con UNESCO y particularmente la OCDE, donde creamos el primer grupo de trabajo para enfrentar un gran problema mundial que tenemos, que es la desinformación y que ha adquirido poder, lamentablemente, en distintos países del mundo, amenazando nuestras democracias. Y ahí el trabajo que vamos a empezar a desplegar con Luxemburgo, con Grecia, con Finlandia, ¿cierto?, con Noruega y con Lituania es muy importante, al amparo, ¿cierto?, y con el patrocinio de la OCDE. Dicho esto, quisiéramos también hablar de la agenda legislativa de esta semana, que vamos a destacar algunos elementos que dicen relación principalmente con nuestra ministra Sexpress y nuestra ministra Interior, porque están muy enfocados en los temas de seguridad. Logramos aprobar ya en el Senado la ley contra el crimen organizado y la persecución del narcotráfico. Muchos nos han preguntado de este proyecto de ley que ha sido prioridad para nuestro gobierno en términos de combatir las distintas formas en que los delincuentes se organizan para cometer crímenes. Y esto ya tiene un avance importante y se va a ver en la Cámara de Diputados y Diputadas como tercer trámite esta semana, así que va a ser una semana clave también para ese proyecto. Tenemos también el proyecto que actualiza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y moderniza las técnicas para su investigación, que está también en el Senado. Y por último, el proyecto que mejora las facultades del control policial en materia de extranjería e inmigración, que también es otro tema muy importante, que siempre nos pregunta la prensa qué cosas estamos haciendo para enfrentar estos problemas relacionados a la migración y en ese sentido las mejores facultades para el control policial es fundamental, que requiere una actualización legal, ¿cierto? Pero también tenemos algo que se ha venido desarrollando desde hace semana atrás, que hoy día tiene un avance significativo, que es el compromiso transversal por la seguridad, una cartera y una agenda que ha estado liderando nuestra ministra del Interior. Hoy día tuvo la primera reunión de trabajo concreto, podrá contarle un poco más de detalles sobre esa reunión que terminó hace poco rato atrás, y justamente lo que buscamos, y lo hemos reiterado en distintas oportunidades, comprometer también a distintos actores, no solamente recibir sus propuestas, sus preocupaciones en materia de seguridad, sino que también comprometernos todos y todas al combate de la delincuencia y la persecución del crimen organizado de distintos planos, ¿cierto?, y distintas instituciones. Por último, algo que no puede faltar de mencionar y que nos gustaría también concitar la atención de los medios de comunicación, porque nos importa mucho a las mujeres, y ustedes saben, acá habemos solo ministras mujeres, porque tenemos un compromiso especial con los derechos de las mujeres de nuestro país. Son siglos de lucha, siglos de historia, y una de las cosas que vamos a conmemorar esta semana, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Y queremos decir con esto que no solamente son días para poder dar discursos, sino que para mostrar las acciones concretas que hemos hecho como gobierno. Y en esto nos gustaría destacar proyectos e iniciativas que han tenido ya avances y otras que esperamos que avance en el Senado, en el Congreso Nacional, que dicen relación con combatir las distintas formas de violencia que sufren las mujeres, particularmente las violencias económicas, donde no se reconocen, ¿cierto?, las labores que históricamente hemos desempeñado las mujeres, que son tan importantes, sin embargo, no son reconocidas y menos remuneradas. En esto quiero destacar la reforma previsional. El principal componente que tiene la reforma previsional es un componente de género que busca hacer justicia con las mujeres de nuestro país. Las que han cuidado, las que han sido madres, que han tenido que pasar por distintas lagunas justamente para dedicarse a aquellas labores donde los hombres no se han desempeñado históricamente, y la reforma previsional viene a saldar esa deuda a través de un aumento de la pensión por el reconocimiento de estas labores que el actual sistema privado de capitalización individual no reconoce. Queremos también señalar los proyectos que han ya sido aprobados, por ejemplo, el proyecto para el pago efectivo de la pensión alimenticia, una de las formas de violencia económica que han sufrido las mujeres, el no pago de esta pensión, que el próximo año va a entrar en vigencia. Ya entró en vigencia el registro, que es el primer paso, pero luego vendrá el sistema de cobranza efectivo desde el pago de pensiones. La semana pasada tuvimos también anuncio importante en el reconocimiento de los cuidados a través del... Regresamos con el pronóstico del tiempo y preparándonos, parece que para días de muchísimo calor, aunque ya lo había advertido Eduardo Sáez. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Pati, ¿cómo estás? Muy Buenas. bien. Oye, la temperatura actual. 30 grados. 30. Ya,
está Pero dentro de se los siente márgenes. como que hubiesen 35, de verdad. Recién a la 1 estuvimos haciendo un live ahí afuera, pero nos achicharramos. Sí. De verdad que está muy, muy intenso la temperatura. El tema es que también hay parte que tiene que ver con el hormigón, con la zona donde estábamos nosotros ubicados. Pero en general, estos días, tú lo habías advertido, se viene unas temperaturas más elevadas. No quiero usar el concepto de ola de calor, porque sé que hay un término técnico, pero sí que se vienen días de harto calor. Pero es que probablemente llegue una ola de calor. Ah, ya. De hecho, a ver, mientras se carga el dato, porque había buscado el dato de la... A ver, hoy día el umbral de temperatura es 30.7. Hablemos de 31 grados para que no hagamos la idea, porque siempre va subiendo. Entonces, 30.7 hoy día, 30.8 mañana y pasado, el 24, o sea, el día jueves, debíamos tener como umbral 30.9. O sea, si estamos 3 días sobre este umbral, o sea, sobre los 31 grados, vamos a tener ola de calor. Cumple lo de la ola de calor. Pero hoy día, las temperaturas extremas que estamos esperando, sobre 30, más o menos, ¿dónde te lo ubicas? Mira, te voy a mostrar la imagen del satélite. Vamos. Pero acompáñame hoy día aquí a ver la imagen del satélite. Porque en el sur tenemos un sistema frontal donde tenemos hay precipitaciones en Magallanes, algunos chubascos en el sector de las islas de la región de Aysén, pero fíjate que desde Puerto Montt hacia el norte está despejado, salvo la vagua costera que está ahí en la costa del norte chico. Pero más o menos tú en el mapa, ubicando ya la isla grande de Chiloé, más o menos, ¿dónde crees que comienzan los 30 grados? ¿Dónde comienzan? De sur a norte. En Chillán. En Chillán, exactamente. Chillán, Los Ángeles, 30 grados de máxima. Es que estuve haciendo el análisis previo más temprano, pero la carta sinóptica. Pero es que la Pati es sureña. Como buena sureña, entonces más o menos ya sabe por dónde agarrar. ¿Dónde te he escuchado a ti? Explicaciones previas. No, pero buena memoria, buena memoria. Oye, y hace unas semanas atrás apareció una publicación periodística, no de acá al canal, que hablaban de este año íbamos a encontrar 40 grados de temperatura en algunos sectores, ¿cierto? Y yo siempre he dicho, de los últimos 15 años, ¿dónde no ha habido 40 grados? O sea, ¿Cuál es la novedad? Que no, ¿Cuál es la novedad? Aprovechando la prensa. Ahora, puede ser que con esta temperatura en noviembre, este noviembre se inscriba como uno de los más calurosos. Creo que va para allá. Yo creo que va a estar, si no es top 3, si no es el top 1, va a estar dentro de los top 5. ¿Por qué? Porque hay que pensar que, si bien es cierto, tenemos umbrales de calor para poder hacer estas apreciaciones, hay que considerar que la primera semana de noviembre tuvimos ola de calor. Después tuvimos precipitaciones, unos chubascos ahí caído un fin de semana. Después tuvimos también de nuevo algunos chubascos, tuvimos otra ola de calor la semana pasada y esta semana vamos para una tercera ola de calor. Por lo tanto, en promedio, 3 olas de calor en el mismo mes. Obviamente que va a subir el promedio de las máximas, así que probablemente vamos a estar cerca del top 1 en cuanto a noviembre. Y no solamente, fíjate, en Arica, acabo de ver el termómetro en Arica, 24 grados. O sea, hace mucho calor también en el extremo norte de nuestro país. Estamos con temperaturas sobre los 30 grados también en el interior de la región de Coquimbo. El borde costero, las playas, la playa misma, 21 grados ahí en Valparaíso, significa el interior sobre 25. Entonces, como bien decía la Pati, máximas arriba de los 30 desde aproximadamente Yumbel, desde ahí hacia el norte, Chillán. Y las nubes ya empiezan a aparecer en menor cantidad desde la región, lo veíamos en el satélite, desde la región de los lagos, con máximas arriba de los 20 grados. Pero en Magallanes otra cosa mariposa con estas precipitaciones que esperan, como se llama, durante la tarde débilmente, pero con máxima cercana a los 10, apenas 10 grados hoy día en Punta Arenas. Y en la capital, bueno, hoy día vamos a encontrarnos con unos 32 a 33 grados de máxima. Ahí hay que hacer una corrección porque ha estado subiendo y no tanto como lo habíamos estimado inicialmente. Así que entre 32 y 33, pero independiente de la temperatura de hoy, cuando le digamos en la tarde-noche la temperatura máxima que ocurrió hoy, para mañana súmele 1 o 2 grados. Así que mañana entre 33 y 34. Y después ya llegan los días frescos, fíjate, 31 el miércoles, 29 el jueves. Oye, y las mínimas suben harto. Las mínimas, como el dólar, empiezan a subir. Esa es la máxima en pleno invierno. Sí, como la máxima en pleno invierno, exactamente. Y ojo que a partir del jueves, incluso el miércoles de la tarde-noche, jueves, viernes, sábado, son 3 días de cielo parcial, pero por desarrollo de nubes en la cordillera, y esas nubes van a dejar lluvia en la cordillera, sí o sí, pero en las altas cumbres. Entonces, para los amigos que les gusta el deporte de alta montaña,
precaución. Oiga. Averigüen bien el tiempo antes de salir porque vamos a tener chubascos muy al interior. Acá nosotros vamos a tener el cielo despejado, pero vamos a ver las nubes en el horizonte, por eso que dejo el símbolo parcial, pero aún así ese día, el jueves, sería el día de más baja temperatura de lo que va de la semana. Así que calor sí o sí. Harto calor. Gracias, Eduardo. Vale, Pati. Gracias por esta información y nos vamos ahora a tomar contacto con Max Frick, porque solo con algunas horas de diferencia se registraron asaltos este fin de semana en 2 malls de la región metropolitana, pero ya habría algunos detenidos. Max nos cuenta más al respecto. Te escuchamos. Hola Pati, muy buenas tardes. Sí, estamos acá en la quinta comisaría de Conchalí, en donde habrían 3 personas detenidas que inicialmente se les podría vincular a este hecho. Expectación periodística acá con respecto a una vocería que va a realizar Carabineros en muy pocos minutos para confirmar si efectivamente estas 3 personas serían algunos de los que habrían protagonizado este millonario robo ocurrido ayer en el Plaza Norte, el segundo delito que se cometió en casi 3 horas durante este domingo. Se supone que en un domicilio muy cercano a este lugar se habrían incautado especies sustraídas en ese robo, además de algunos jammers, que son estos aparatos inhibidores de señal que los utilizan generalmente estas bandas para no ser rastreados, algunas mascarillas utilizadas en el robo, un vehículo con encargo por robo en el cual se habrían trasladado estos sujetos y también algún armamento. Es información en desarrollo que seguramente va a confirmar Carabineros en muy pocos minutos más la vinculación que tendrían estos 3 detenidos que se encuentran acá en la comisaría de Conchalí con este millonario robo ocurrido en la tienda Mac Online en el Mall Plaza Norte, robo que tuvo tan solo 3 horas de diferencia con el primero que se produjo en el Mall Plaza Oeste, en donde también se sustrajeron equipos tecnológicos, teléfonos celulares, computadores. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a esta información para determinar qué vinculación tendrían estos 3 detenidos en este robo y si claramente van a ser formalizados durante esta jornada o si su formalización de cargos se realizará el día de mañana. Un hecho en desarrollo, ya lo decíamos, así que probablemente en breves instantes vamos a tener información, confirmación, bien dicho, con respecto a la detención de estos sujetos y su vinculación con este robo que generó gran alarma en el Mall Plaza Norte, principalmente porque los sujetos estaban armados y apuntaban constantemente a las personas que estaban ahí, a los dependientes y a los propios clientes que estaban a esa hora en el centro comercial. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Estación Central, porque en ese lugar se produjo un choque realmente impresionante cerca de las 5 de la mañana, en donde el conductor de una aplicación de transporte de pasajeros fue impactado violentamente por un conductor de un vehículo que aparentemente lo hacía en estado de ebriedad. Esto se produce en calle General Amengual con Coronel Súper, en donde esta persona traslada a 2 pasajeros y el sujeto que causa esta colisión, que viajaba con un acompañante, no habría respetado aparentemente un disco par y venía claramente a exceso de velocidad. Esta persona fue detenida, se encuentra en un centro asistencial y probablemente va a ser formalizado también en horas de la tarde. Vamos a escuchar declaraciones, en este caso impactante, en el cual los 2 vehículos prácticamente quedaron en el acceso de una casa, derribaron la reja perimetral e incluso terminaron dañando un tercer vehículo de propiedad de las víctimas de ese domicilio, que despertaron con un salto producto de este violento accidente de tránsito. Afortunadamente en ese lugar no hubo personas lesionadas, pero sí hay personas lesionadas en el vehículo en el cual viajaba esta persona, un vehículo que aparentemente además no tendría sus permisos, no andaría con papeles, la persona estaba de forma irregular, sin licencia de conducir, esta persona que va a ser formalizada en horas de la tarde. Escuchemos. Mire, la verdad que la casa es de mi prima y a las 5 de la mañana recibí el llamado que habían chocado acá afuera de su casa. Y bueno, siempre hay accidentes acá, pero este fue fuerte. ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien no respeta el disco par acá, no? Sí, así parece. El auto, el Toyota ahí, parece que se pasó el disco par. Uno siempre se pregunta lo mismo, ¿quién va a correr con los daños de esto? Le preguntamos a Carabineros, pero hay un proceso largo, parece. Y a pesar de que el joven es extranjero, no tiene ni un papel, entonces... Ayer fue mi cumpleaños, el medio regalito que recibí, manejando por intersección de Amengual, yendo para el sur, y repetitivamente llegó el caballero, como usted vio, por la mano derecha, yendo al oriente, me topa el auto, yo quedé en shock. Los carabineros me dicen, es pérdida total el auto, no puedes hacer nada, pero lo único que vamos a hacer es amarrar al caballero, porque no es justo que ande sin licencia y más encima sin los papeles del auto.
realizada la alcoholemia también a dicho conductor, este se encontraba bajo los efectos del alcohol. En estos momentos, tanto el conductor como los acompañantes de ese vehículo se encuentran en atención médica al objeto de constatar sus lesiones. Mientras que el segundo vehículo participante, que fue el que recibió el impacto, tanto el conductor como el vehículo se encontraba con la documentación al día. Perfecto. Bueno, ahora estamos con imágenes en vivo, Pati, de este procedimiento que se realizó en la quinta comisaría de Conchalí, en donde Nelson González, nuestro camarógrafo, nos puede mostrar lo que incautó Carabineros en este domicilio. Guantes, que serían producto de un segundo delito que habría cometido esta banda, aparentemente, armas de fuego, esas mascarillas muy características de esta banda que realiza estos robos. ¿Y qué es lo más importante que se incautó? A lo mejor Nelson va a poder panear a su derecha un vehículo marca Volkswagen con encargo por robo, que es el mismo que habría participado ayer con estos delincuentes en este millonario robo de la tienda Mac Online, bloqueando parte de la carretera en la salida de estos delincuentes y que seguramente va a ser periciado por la policía para poder ver su relación con estos robos, pero aparentemente esta banda estaría vinculada en ambos robos. Robos de tiendas de guantes y también estos robos de celulares que por lo menos los vincularía inicialmente este vehículo recuperado por Carabineros, que también mantiene encargo por robo. Sí, afortunadamente ahí de manera rápida ya se pudo detener a estas personas. Vamos a estar atentos para conocer más detalles, los antecedentes que se vayan conociendo, están o no vinculados también con otros asaltos. Todo eso va a quedar ahí pendiente. Así que muchas gracias por la información, Max. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a revisar qué es lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Carlos Greich está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Sí, vamos a revisar de inmediato lo que está ocurriendo en Colombia a esta hora con un incendio que se provocó luego de que una avioneta se estrellara contra una casa, pero hay al menos 4 viviendas afectadas. Esto en Medellín, en un barrio residencial. El barrio se llama Rosales y allí esta avioneta cayó sobre este conjunto de casas. Había despegado del aeropuerto Olaya Herrera, que es un aeropuerto pequeño en la mitad, en el centro de la ciudad de Medellín, destinado principalmente a vuelos cortos. Rodeado de área urbana. Exactamente. Y allí esta aeronave Piper bimotor, que estaba cubriendo esta ruta desde Medellín, iba hacia un municipio que se llama Pizarro, que está en la costa pacífica de Colombia, del Océano Pacífico, a unos 240 kilómetros al suroeste de Colombia. Allí entonces finalmente es que se registra en Medellín muy poco después de despegar este accidente. De acuerdo a las informaciones que se han entregado desde las autoridades municipales en Medellín, habría una falla de motor reportada por el piloto antes de tratar de volver al aeropuerto. No alcanza a llegar de vuelta y entonces se produce esta verdadera tragedia. Se ha informado hace instantes nada más que los 2 tripulantes y los 6 pasajeros de la avioneta fallecieron en el lugar y se está investigando respecto de heridos que hubiesen estado viviendo en el lugar. Claro, te iba a preguntar eso, si es que había más información sobre aquellas personas que estaban en el interior de ese inmueble. Todavía no hay detalles. Todavía no hay claridad respecto de ellos. Se ha mencionado que hay 2 personas heridas, pero no hemos visto en los medios si se refiere a alguno de los ocupantes que finalmente falleció. Ya se ha informado que los 8 ocupantes fallecieron, o si se trata de algunas personas que hubiesen estado dentro de los habitantes de estas 4 viviendas que resultaron afectadas. La avioneta cae sobre una directamente y hay otras 4 alrededor que quedan afectadas por el posterior incendio, obviamente, que se provoca por la explosión al impactar la avioneta a eso de las 10:15 de la mañana, hora de Colombia, en el pleno centro de Medellín. Este accidente que obviamente ha requerido de la participación de bomberos aeronáuticos, justamente algunos equipos de bomberos del mismo aeropuerto, del lugar donde de ahí despegaba la aeronave, viajaron unas cuadras para llegar al combate de las llamas en ese lugar. Todo esto es información en pleno desarrollo, ya lo reiteramos entonces, esta avioneta con los 8 ocupantes, son 2 tripulantes y 6 pasajeros que fallecieron todos, la totalidad de los ocupantes de la avioneta que iba desde Medellín hasta la costa del Pacífico de Colombia, un viaje que contemplaba cerca de 240 kilómetros, pero minutos después nada más del despegue, el piloto había reportado fallas en el motor y no logró volver a salvo con esta avioneta. Seguiremos viendo lo que pasa en Colombia muy pronto, pero ahora revisamos
Revisamos lo que ocurre en Indonesia, donde ya se habla de una verdadera catástrofe luego de un sismo de magnitud 5.6. Las imágenes muestran parte de la destrucción en la isla de Java, que es el lugar más poblado de toda esta nación, que son archipiélagos, son centenares de islas en Indonesia. La isla más grande es Java y allí el lugar más poblado. En ese lugar fue justamente el epicentro de este terremoto 5.6 y ya se habla, la cifra de muertos ha ido subiendo de manera exponencial. 160 muertos hasta ahora allí en Indonesia y cerca de 700 personas heridas en la provincia de Java Occidental. En ese lugar, claro, viven cerca de 50 millones de habitantes. Y eso además influye también en la catástrofe, me imagino la construcción, el tipo de construcción de las viviendas, que es mucho más frágil un terremoto de estas características, 5,6. Claro, se compara un poco con la situación de Chile, pero también tiene que ver muchas veces con el nivel de superficialidad en que se produce el movimiento. No sé acá cuál será específicamente el dato. Y no sé, la otra duda que tenía, ¿es una zona donde habitualmente hay este tipo de sismos? Bueno, Indonesia está dentro del cinturón de fuego del Pacífico, aquel que al que pertenecemos nosotros también, y que rodea prácticamente todo el Pacífico desde la costa del océano hacia Oceanía, digamos, y luego llega al hemisferio norte y vuelve de nuevo por el sur hasta llegar a nuestras costas. Ese cinturón de anillo del Pacífico donde se registran cerca de 7.000 terremotos todos los años, sismos, más bien dicho, sismos de distinta magnitud. Bueno, allí entonces está también ubicada Indonesia. Hay muchas carreteras cortadas, luz también que está cortada en muchos lugares, así es que hay daños que todavía deberán ser contabilizados y es de esperar que las cifras de fallecidos no suban mucho más, aunque es muy probable que eso sí ocurra. Vamos a ver imágenes de bombardeos que se registraron el fin de semana en la región de Zaporilla. ¿Y por qué vemos estos bombardeos? Porque están muy cerca de la central nuclear de la que se ha hablado desde el comienzo de la invasión en febrero pasado, la invasión rusa a Ucrania, porque ahora es el jefe de la agencia estatal rusa, que se llama Rosatom, quien ha advertido que hay un riesgo de accidente nuclear en la central de Zaporilla, que es la tercera más grande de toda Europa, una de las más grandes del mundo, y por lo tanto el riesgo de un accidente nuclear también provocaría efectos desastrosos, devastadores en buena parte del viejo continente. Por lo tanto, hay una preocupación allí y, como ha ocurrido en toda la guerra, en todos estos meses, Rusia acusa a Ucrania de ser causante de estos bombardeos muy cerca de la central nuclear y a su vez el propio Zelensky, que ustedes ven allí en pantalla, que estuvo en medio de una ceremonia de homenaje a algunas víctimas, también dice que es Rusia la que bombardea. Por lo pronto, hay una voz independiente, que es la de Rafael Grossi, que es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica y que dice que hay actividades militares que son muy difíciles de identificar, pero que están rodeando día tras día la planta de Zaporilla. Es lo más complejo hoy día en torno a un conflicto que la semana pasada tuvo un punto muy álgido allí con el bombardeo que cae en Polonia y luego entonces también... Es que ese es también el temor constante, y lo hemos conversado antes, de que un accidente incluso pueda provocar una tragedia tremenda como sería un accidente nuclear. Exacto, es distinto obviamente la naturaleza del lugar, y que haya bombardeos tan cerca sigue siendo muy riesgoso. Por lo pronto Zelensky ha dirigido durante el día de hoy un mensaje a los países de la OTAN, otra vez pidiendo más ayuda militar y económica y pidiendo que declaren a Rusia como un país terrorista. Se sigue investigando un tiroteo que ocurrió el fin de semana en un club, el bar Club Q de Colorado, un bar LGTB, donde ya se ha hablado entonces, se actualiza la cifra, 5 personas murieron, entre ellos había 2 trabajadores del bar y 25 personas que han resultado heridas. De esos heridos hay al menos 2 que están en estado crítico, indican los medios locales, luego de lo ocurrido en la medianoche del sábado. Dentro de la investigación ya hay claramente un agresor identificado. Anderson Lee Aldrich es un hombre que entró con un fusil armado y comenzó a disparar al interior de este bar LGTB. Fue neutralizado por 2 clientes. Se habla ya de la actitud heroica de estas 2 personas que logran retenerlo y que probablemente evitó esta acción, que hubiese más víctimas. Resultó herido este hombre, está detenido y claro, dentro de la investigación obviamente la situación de un crimen de odio es la que más se investiga, dado que todavía no se sabe bien la naturaleza del ataque, tampoco de este agresor que fue detenido, pero sí se sabe que en esa zona de Colorado ha habido una serie de mensajes de odio
disturbios, hay organizaciones de las cuales hay grupos neonazis que han sido detenidos en Colorado, producto de también situaciones puntuales que hablan de discriminación y de ataques de odio en contra de la diversidad sexual. Sí, ahora, que fundamental lo que decías de esa persona que está siendo considerada como un héroe, o sea, sin intervenir quizás en qué habría terminado todo. Exacto, probablemente, porque dentro de los hallazgos no solo hay un fusil, hay 2 armas más que se encontraron en el lugar que probablemente no detonaron, no fueron utilizadas en el ataque gracias a la acción de estas 2 personas que detuvieron al atacante de Colorado. Impresionantes imágenes ahora vemos en Nueva York. Vean ustedes lo que ha ocurrido el fin de semana. Una tormenta de nieve poderosa que cae sobre el estado de Nueva York en Estados Unidos, en regiones oeste y norte de este estado, las más afectadas. La nieve que cayó, ustedes ven allí, impresionante. Miren esa foto, miren el caudal de nieve, el volumen de la capa de nieve que cae sobre uno de esos automóviles. Desde el viernes por la noche, la nieve ha caído y superado los 1,8 metros de espesor y por lo tanto se habla de una verdadera catástrofe en términos meteorológicos en varias de estas localidades allí en Nueva York. Hay al menos 3 muertos, 2 a consecuencia de un infarto por la tormenta de nieve y hay una tercera víctima que es el conductor de un camión de estos barredores de nieve que lamentablemente perdió el control del camión, se deslizó y chocó finalmente. Esta es la tercera víctima fatal dentro de esta tormenta de nieve. Estamos hablando de otoño todavía. Claro. O sea, no sé qué tan usuales que sean estas tormentas tan intensas en esta época. Bueno, hasta hace muy pocos años uno no hablaba de estas tormentas en pleno otoño, hablaba de lluvia, hablaba de precipitaciones, también había nevazones, pero no con esta cantidad de nieve caída, y uno entonces vuelve a mencionar que el cambio climático, del cual vamos a profundizar luego, también está haciendo sus efectos en este tipo de tormentas mucho más intensas. En poco rato cae muchísima más nieve y ahí están las imágenes y los efectos. La gobernadora Katie Hochul de Nueva York, reelecta recién nada más, ha dicho que va a solicitar que Joe Biden, el presidente estadounidense, declare emergencia federal en todo Nueva York. Y ya les decíamos, hablemos del cambio climático, hablemos de lo que ha ocurrido con la COP27 en Egipto, que terminó 2 semanas de negociaciones. Después de esta cumbre, siguen allí en Egipto algunas delegaciones, especialistas, hablando entre ellos a nivel internacional, pero ya se habla de un cierre con acuerdos bastante limitados, bastante acotados, no probablemente cumpliendo las expectativas, especialmente de los grupos ambientalistas que siempre piden, después de que termine una COP, que haya otra vez el próximo año un acuerdo mucho más profundo, especialmente para castigar a aquellas naciones que son las más contaminantes del mundo y que suelen salir bastante libres de cualquier tipo de medida después de que terminan estas negociaciones. Así ocurrió aparentemente en Egipto, en la ciudad de Sharm el Sheikh, que se ha logrado aprobar, al menos. La creación de un fondo de pérdidas y daños para países vulnerables al cambio climático. Países que evidentemente no tienen las mismas fortalezas que las grandes potencias para combatir el cambio climático. Bueno, habrá un fondo para ayudar a esos países una vez que ellos se vean en una situación afectados por el cambio climático. Incendios forestales gigantescos, por ejemplo, la misma nevazón que ustedes veían en Nueva York, pero que caiga sobre algún país más debilitado económicamente, allí habrá un fondo y eso se ha aprobado así en la COP27. Eso era algo, Carlos, que se venía planteando desde hace muchísimo tiempo y nunca se había logrado. Por eso se ha considerado como todo un éxito. Claro. Pese a las críticas que hay respecto a que no se consiguió tanto en cuanto a los esfuerzos para evitar la emisión de gases contaminantes, lo que tiene que ver con el causante de los problemas que viene a resolver el fondo. El fondo, claro, justamente. Es finalmente para muchos un parche, pero es un parche que no había estado dentro de las negociaciones en otras COP anteriores, en otras cumbres climáticas. Claro, yo les decía, ¿quién va a financiar este fondo? Bueno, los países más ricos, los que han contribuido más al calentamiento global. Así es que allí está parte de los acuerdos, de los compromisos, entre ellos los compromisos de la cumbre del año pasado en Glasgow, Escocia, se reafirmaron esta vez, pero no mucho más. Por lo tanto, la temperatura del Acuerdo de París de 1,5 grados, que no puede subir mucho más de eso, se va a mantener en eso y claramente no sirve para frenar los efectos del calentamiento global. En general no había tanta expectativa, entiendo, porque los representantes de los principales países
contaminante o que genera más emisiones no iban a estar presentes en esta reunión. Claro, no estuvieron, de hecho, las principales potencias, entre ellas estaba Rusia, China, no estuvieron. Por lo tanto, era muy poco probable que se hicieran parte de un acuerdo. Había una moción de pedir algún tipo de medidas en contra de China, en contra de India, para que puedan desacelerar su emisión de gases contaminantes, pero nada de eso ocurrió. En Argentina, este es el homenaje que le hicieron a Eve de Bonafini, la presidenta histórica de las Madres de Plaza de Mayo, activista por más de 4 décadas, que falleció a los 93 años. Se transformó de Bonafini en una referente global en la lucha por los derechos humanos. Recordemos que ella en 1977 sufrió la desaparición de 2 de sus familiares, de 2 hijos, y allí entonces comienza ella a reunirse con otras madres, con otras abuelas, frente a la Casa Rosada para pedir medidas en ese instante a la dictadura militar en Argentina. Y obviamente ese movimiento fue creciendo, lamentablemente, a medida que aumentaban también las víctimas de la dictadura, los desaparecidos, pero fue creciendo también en términos de visibilizar una lucha en Argentina que provocó también una desestabilización de la dictadura importante y al menos los visibilizó y las visibilizó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo a nivel mundial. Referente entonces de la lucha de los derechos humanos en Argentina, ha muerto a los 93 años. Y este es un homenaje maravilloso que se le hizo en Estados Unidos a Michael J. Fox, el protagonista de Volver al Futuro, de toda la saga, ustedes saben, en la década de los 80, ha recibido un Oscar. Es un Oscar honorífico, no necesariamente por sus roles en el cine, aunque él siempre bromea mucho con sus actuaciones en Volver al Futuro y dijo que al menos en los 80 él fue uno de los actores más importantes de la escena en Hollywood. Y así lo fue. Lo que pasa es que en 1990 a él le detectan Parkinson. Y a partir de allí, él tenía 29 años. Muy joven, estaba en pleno ahí con toda lo de su carrera. Exacto. Artística. Había pasado a Volver al Futuro, estaba grabando otra saga y allí le detectan el Parkinson. A partir de allí, él decide, obviamente, bajar su cuota de participaciones en el cine y dedicarse a la fundación que lleva su nombre y a la lucha contra el Parkinson. Y es por eso que él recibe finalmente un Oscar honorífico, por la lucha contra esta enfermedad, por los fondos que ha logrado reunir en todos estos años. 61 años tiene. 61 años Estaba tiene buscando el dato, claro. Y ustedes lo veían, es muy parecido además. Sí, y que siempre sale también ahí en redes sociales, junto a su familia, y entregando más antecedentes sobre lo que le ha tocado vivir. Decía en una primera etapa como que había actuado un poco negando lo que le estaba pasando y se había refugiado ahí en el alcohol. Y luego, como que empezó a aceptar el tema, apoyado por supuesto por su familia, ahí como un ultimátum de su esposa, y ahí empezó a enfrentarlo y dedicando buena parte de su esfuerzo, de su dinero también, para que se pueda avanzar en investigar más sobre la enfermedad. Sí, y ustedes lo ven además muy sonriente, y es que él ha aportado con una cuota de humor importante en toda esta historia de lucha contra el Parkinson. La verdad es que cuando a él le detectan el Parkinson, él continuó entonces allí registrando mensajes de apoyo a quienes sufren con el Parkinson, y incluso en la premiación anoche en Los Ángeles, él dice: este es un premio que me hace temblar. Imagínense ustedes con la naturalidad y el humor que trata al Parkinson y los efectos que ha provocado también en su cuerpo, como a miles de personas que lamentablemente sufren el Parkinson. Entonces así se cierra esta premiación a los Oscar honoríficos, que ya no se entregan en la misma ceremonia de marzo. Se hacen ahora, se hacen con anticipación. Estos Oscar honoríficos, ahí estaba Woody Harrelson también, encargado de entregarle el premio. Claro, complejo. Te contaba ahí él también que había ciertos medicamentos que él tomaba para poder estar en situaciones como esta, públicas, controlando el movimiento. Por eso que ahí lo podemos apreciar, que a diferencia de otras imágenes que hemos visto, está mucho más controlado, pero claro, él decía que esto tenía que ver con los medicamentos que tomaba y como que tenía que ir dosificando para poder tampoco pasarse de la cuenta. Segunda jornada del Mundial con el desarrollo del fútbol y también una serie de polémicas que lo han estado rodeando. Roberto Cox nos va a contar más desde la sede de la Copa del Mundo. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola Pati, ¿cómo estás? Nosotros seguimos viviendo acá desde Qatar esta fiesta mundialera. Nos encontramos en el Fan Festival, este lugar que ha sido habilitado para los hinchas, para que puedan ver los distintos partidos, para que puedan intercambiar las distintas culturas que conviven en este mundial y por supuesto el tema polémico del momento, que es el consumo de alcohol durante la Copa del Mundo. Ustedes pueden ver que este es el único lugar habilitado para los hinchas donde se vende cerveza con alcohol, porque Qatar prohibió la venta de cerveza con alcohol en los estadios y solamente se vende cerveza sin alcohol, amigo. Yo creo que no estás preparado para vivir un partido con cerveza sin alcohol, ¿no? No, definitivamente no. O sea, si no van a vender cerveza en los estadios, mejor que no organicen nada. Oye, miren la cantidad de cervezas que compraron acá. Compraron el famoso 4-pack. Cada uno de estos packs cuesta nada más y nada menos que 50 cataríes. 50 cataríes cada cerveza. Sí, es decir, las 4 cuestan 200 cataríes, es decir, unos $60. ¿Cuándo pagaste $60 4 cervezas en México? Nunca, ni en Estados Unidos lo he pagado. Sí, impresionante, muy caras. Vamos a aprovechar de hablar también con otro de los amigos mexicanos que, ustedes saben, en México hay una gran tradición cervecera y es carísima la cerveza. Es muy cara la cerveza, sí. La verdad es que exageraron con ese precio, pero pues no nos queda de otra. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar para acceder a estas 4 cervezas? Hora y media. Hora y media. ¿Por eso decidieron comprar tantas cervezas de una sola vez? Así es. De hecho, lo que nos permiten por persona son 4 cervezas. 4 cervezas máximo. Si no, máximo. Y puedes volver después. Espero. Espera. Bueno, ¿te van a alcanzar las 4 cervezas? No creo. Bueno, mira, Pati, te cuento, por ejemplo, vamos a aprovechar también de hablar con la mujer mexicana también que está representando al país. Te pillamos con las manos en la masa. Cuéntame, ¿qué te parece estas restricciones impuestas por el país organizador del Mundial a la venta de alcohol? Malísimas, malísimas. Es mi segundo Mundial y la verdad es que nada comparado con Rusia. Fatal. En Rusia lo pasaron mejor. Mucho mejor. Y la organización mucho mejor. Oigan, miren, acá compraron 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs de cerveza. Cada uno de ustedes tiene su pack de cerveza. $60 cada uno, es decir, ustedes acaban de dejar acá para la organización del Mundial $360 en cerveza. Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. ¿Tú cómo estás viviendo esto de las restricciones al consumo de alcohol? Pues igual que ellos. Lo mismo, pues obviamente no es lo mismo, pero pues bueno, ya fue la sede que nos tocó este año, esperemos que en 4... Es un gasto que ya tenían asumido. Exacto, sí, estábamos mentalizados a eso, y ahorita que dices lo que se está quedando, pues la fila fue más de 1 hora y media formada. Larguísimo. Había muchísimas personas antes que nosotros. Los amigos de Aguascalientes son. Yo soy de Aguascalientes. Hidrocálida. Exacto. Hidrocálida, bueno, muchísimas gracias a los hermanos mexicanos que están acá disfrutando de unas cervezas que son escasas en el Mundial, pero acá en el Fan Festival, Pati, sí se pueden conseguir.